Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto, un placer y un honor acompañarte en una clase más. En esta ocasión en una clase correspondiente a la asignatura Material, Medios y Recursos Educativos. El día de hoy vamos a tener una clase bastante interesante, bastante interesante. Es para que te vayas soltando, es para que vayas aligerando la carga. La clase pasada hablamos sobre elaboración de recursos y materiales educativos de manera en general. En esta ocasión nos vamos a meter a la elaboración de recursos y materiales educativos para las ciencias sociales. ¿Ok? Entonces, pues vámonos con el tema del día de hoy. Quiero que vayas anotando pues absolutamente todas las variables de lo que vamos a revisar, de lo que vamos a observar y te voy compartiendo pantalla. Dame un segundo. Regresamos. Anota los temas que tenemos el día de hoy. Estos son los temas que vamos a revisar. Pon muchísima atención. ¿Ok? Tenemos. Ay, déjame esto. Sorry. Elaboración de recursos y materiales educativos para las ciencias sociales. Vamos a partir de ahí, repito, elaboración de recursos y materiales educativos para las ciencias sociales. 3.1 técnicas para el diseño de recursos didácticos. 3.1.1 organización de contenido. 3.1.2 acceso al contenido. 3.1.3 para estimular la actividad del participante y 3.1.4 para mejorar la comprensión del lenguaje. Ok, vamos a trabajar con todo esto. Ok, para un segundo. Ok, primero que nada, como dirían por ahí, vámonos primero a lo primero. Primero que nada, vamos a partir sobre la conceptualización y la indagación un poco sobre qué son las ciencias sociales. Anótale bien, como dirían por ahí, las ciencias sociales. Y te lo voy acá poniendo en contextito, ¿no? Son conjunto de disciplinas académicas que estudian el comportamiento humano. Vele aprendiendo ahí. ¿Qué son las ciencias sociales? Repito, conjunto de disciplinas académicas que estudian el comportamiento humano. ¿Qué más estudian las ciencias sociales? Si estudian a la humanidad, estudian las sociedades, sus interacciones en contraste con las ciencias naturales. Puede ser literalmente dos perspectivas, cómo se relacionan o cuáles son sus diferencias o cuáles son sus enfoques, podría ser, o todo lo contrario, ¿no? Perspectivas separadas. ¿En qué se enfocan estas ciencias sociales? Mira qué chulada es esto. Si tú ya has leído filosofía, historia, sociología, estás escuchando que se enfocan en el mundo físico, sabes que no es nada internalizado, sino hechos, conductas observables, medibles y cuantificables. El objetivo de las ciencias sociales es comprender, interpretar, explicar los procesos sociales y las expresiones de la vida humana. Así, literalmente, ¿ok? Utiliza métodos científicos para analizar fenómenos culturales, económicos, políticos y psicológicos. Te voy a repetir la definición y quiero que anotes un tema importante. Me voy a ir solo con el resumen de la definición. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas académicas que estudian el comportamiento humano, las sociedades y sus interacciones, en contraste con las ciencias naturales que se enfocan en el mundo físico. Y resaltamos, conjunto de disciplinas académicas que estudian el comportamiento humano, el comportamiento de las sociedades y las interacciones que tienen con las ciencias naturales a través del mundo de lo físico, lo tangible, lo cuantificable. El objetivo es comprender, interpretar y explicar los procesos sociales y las expresiones de la vida humana. ¿Qué utiliza para comprender, interpretar y explicar los procesos sociales y expresiones de la vida humana? Bueno, pues las ciencias sociales utilizan esto. Métodos, métodos científicos para analizar fenómenos naturales, perdón, culturales, económicos, políticos y psicológicos. Ahora vamos a partir de esta definición y vamos
a ahondar en ella misma. Esta parte, ¿no? Sociedad. ¿Ok? Comprensión de la sociedad. Explicación de fenómenos sociales. Resolución de problemas. Y ojo al dato que te voy a dar aquí. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el propósito que tienen las ciencias sociales? Comprender la sociedad. ¿Para qué? Para entender cómo funcionan las sociedades, incluyendo cómo interactúan las personas, cómo se organizan las comunidades y cómo evoluciona la cultura con relación entre sí misma, ¿no? Explicación de fenómenos sociales. ¿Para qué tratamos de explicar los fenómenos sociales? Bueno, una vez que realizamos estudio, esta comprensión de la sociedad como tal, pues explicamos a través de situaciones objetivas, es decir, basadas en comprobación científica, obviamente a través del método científico, se analizan aspectos materiales como inmateriales. Entonces, todos, pero absolutamente todos los fenómenos nacidos, habidos y por haber de manera material e inmaterial. Dijeron por ahí, cultura es todo aquello creado el hombre, y eso es exactamente lo que te busca explicar el subconjunto de disciplinas académicas que nosotros conocemos como ciencias sociales. ¿Para qué? Para resolver problemas, así tal cual, comprende, explica y resuelve problemas. ¿Problemas basados en qué? En fenómenos sociales. En fenómenos que implican la relación de lo tangible con lo intangible, de los procesos, de las formas, de las conductas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Obviamente partiendo de la creación de lo que vemos acá en la imagen, ¿no? Cultura, costumbres, tradiciones, ciencia, tecnología, historia, pasado, arquitectura. Ay, perdón, absolutamente todas las áreas en las que el ser humano ha tenido injerencia. Ahora, ¿qué son las ciencias sociales? Como dirían por ahí, anótele, pero anótele bien. Dame un segundo. Vamos a corregir esta partecita, ¿va? Un segundo. Ok. Hablamos de las ciencias sociales como un conjunto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Todas las ciencias sociales son aquellas disciplinas, ojo con qué y cómo te lo estoy diciendo, ¿eh? Son aquellas disciplinas que conforman el estudio de las humanidades. Repito, las ciencias sociales son aquellas disciplinas que conforman el estudio de las humanidades. Por citar un tema, ¿a qué nos referimos con el estudio de las humanidades? Sale, vamos a poner atención. Ok, ¿cuáles son las disciplinas principales por dejar ver o entrever pues el parámetro general de lo que forma, cómo decirlo? Sí, de lo que forman las columnas, ¿no? Del estudio de las ciencias sociales y de las humanidades. Primero que nada, y que no está aquí porque estas dos comen aparte. En cuanto a las ciencias sociales, como la madre y la madrina o la mamá, el papá, la mamá y la tía protectora, tenemos a la filosofía, que a la filosofía y a la pedagogía, que son aquellas, ¿no? Que le dan origen a estas.
Disciplinas principales. Pero paralelo a esto tenemos disciplinas principales o disciplinas que nos explican o que abordan en mayor grado los resultados o las consecuencias del estudio del comportamiento humano. A estas disciplinas principales las vamos a conocer como sociología, antropología, ciencias políticas, economía, psicología e historia. Anótalas. Y ahora vamos a ver de a una por una, ¿no? Ok. ¿Qué hace la sociología? Estudia los grupos sociales y las relaciones entre individuos y grupos dentro de una sociedad. ¿Qué hace la antropología? Se enfoca en el estudio de las culturas humanas, es decir, el antropos, ¿no? El hombre es el sujeto de estudio, ¿no? Sus orígenes, su diversidad y su evolución. Las ciencias políticas, ojo con esta parte, analizan la estructura de gobierno o las estructuras de gobierno de las diferentes sociedades, cómo se toman decisiones políticas, la participación ciudadana. Y aquí difiero, ¿eh? Aquí podría decir en cuanto al tema de la distribución del poder, la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, tienen un poco más elaborada esa base de datos, perdón. ¿Ok? Porque esto sí es pues, relevante, sobre todo en términos conceptuales, ya que podemos entender que el poder, pues no es como que así como tal, como lo dicen las leyes, pero es una parte, pues te digo que hay más bases de datos en otros lados. O sea, que el poder como tal no lo confiere un documento, si nos vamos a otro tipo de perspectivas, ¿no? Entonces, no es como que yo a través de un documento adquiera facultades, o sea, literalmente sí, pero no es como que eso me dé la capacidad de ejercerlo. O sea, son dos perspectivas diferentes. Si hablamos de estas estructuras que nosotros conocemos como economía, pues podemos hablar también sobre la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. ¿Cómo afecta todo esto a la sociedad? Recordemos que en cuanto a temas de historia de la educación, pues podemos encontrar, o sea, así de manera literal, pues no solo pues, ¿cómo decir? O sea, sí sé cómo decirlo, pero quiero bajarlo a términos más comprensibles. O sea, en cuanto a historia de la educación, el ser humano se ha encargado de elaborar diferentes eh, maneras, diferentes formas para reproducir, ahí está, para reproducir la plusvalía, perdón, el excedente, ¿ok? El stock, le podemos decir, ¿no? En cuanto a esto, esta reproducción, esta producción y este excedente, pues se ha encontrado de diferentes canales de información que los temas de distribución, consumo, servicios, oferta, demanda, siempre han generado problemas, situaciones, vicisitudes, malos entendidos, y es un tema que afecta a la sociedad porque casi siempre los que consumen no son los que producen o no son los que fabrican o no están directamente ligados a la creación, producción o elaboración de bienes o servicios, ¿no? Entonces, esta parte en cuanto a la economía, en cuanto a las ciencias sociales, pues es un término más allá de coloquial, pues es toda una área de investigación que soporta las ciencias sociales. Y si tú ya te vas dando cuenta o si ya me vas siguiendo, este, pues vas encontrando que esto es, o sea, si es muy difícil de entender, es porque es muy difícil de explicar. Y si es muy difícil de explicar, es porque existen fenómenos diferentes.
y sacando conjeturas si existe en fenómenos diferentes, pues obviamente la reproducción de estos conocimientos es compleja. ¿Qué es la psicología? Hablando de cosas complejas, se centra en el comportamiento individual y colectivo. ¿Ok? En eso se centra el estudio psicológico. Ok, ahora, este estudio psicológico, este estudio de esta disciplina también, pues tiene que ver con motivaciones, procesos cognitivos, contextos sociales, situaciones históricas, temporales, psicosomáticas, de absolutamente todo tipo, pero interno. Es una de las ciencias o es la ciencia que fundamenta todos los procesos del pensamiento interno. No los justifica, no hay que confundirlos. Y la historia, la madre de la verdad. Ájale, andamos ambiguos hoy y efímeros. Ok, reconstruye, analiza los hechos del pasado para comprender cómo han moldeado las sociedades actuales. Por estas y muchas razones de las que te acabo de explicar, muchas personas deciden no estudiar ciencias sociales, porque además de ser un tema amplio, profundo, complejo, riguroso, ¿ok? También tiene como principal enfoque el cualitativo, el enfoque de investigación es cualitativo. Esto quiere decir que no todos los hechos son tangibles, calculables, medibles a través de la cuantificación numérica. Quiere decir que hay que abordar diversos temas desde diversas perspectivas y esto incluye un poco más de preparación, más de paciencia, de conocimiento de otras áreas para poder entender desde un punto de vista la manera en la que se desarrollan o suceden los sucesos o los fenómenos, ¿no? Y esto es complicado, a lo mejor los que estamos en esta parte de las ciencias sociales, pues estamos porque nos gusta, pero ¿cuáles son las características claves de las ciencias sociales? Mira, a propósito de lo que te estoy comentando, ¿eh? Para que veas nomás cómo te quieras yo. Ok, características claves de las ciencias sociales, perdón, anótale ahí, anótale bien. Son cuatro las claves. Interdisciplinariedad. Repito, interdisciplinariedad. Ese es como lo que te platicaba hace un ratito. Es más, y si tú te pones a buscar ciencias sociales en Google, una imagen, te van a aparecer muchísimas imágenes que abordan no solo una, que las abordan a todas, porque entendemos por ciencias sociales como un conjunto de varias. Ahora, en cuanto a términos de interdisciplinariedad, podemos encontrar la combinación, la integración, la fusión, la separación de diversos campos o diversas disciplinas como objeto, como material de estudio, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, las que veíamos hace rato. Unas tienen que ver con las otras, ¿no? La sociología, con la antropología, con las ciencias políticas, con la historia, y es la manera en la que desarrollamos una perspectiva que nos permita analizar y comprender la realidad social. También tenemos el enfoque en el comportamiento humano y social. Eso es como una de las claves, ¿no? Bueno, ok, estudiamos las ciencias de la sociedad. ¿Ok? Aquellas de las cuales emana la actividad o la dinámica humana. El objeto de estudio principal es la conducta humana, las interacciones sociales, la forma en que se organizan las sociedades, es decir, la contextualidad. Se reconoce de esta forma que el enfoque en el comportamiento humano y lo social da origen a un tipo de dinámica o a un tipo de conductas que reconocen que los fenómenos realizados o elaborados en determinada extensión territorial son específicos de un contexto histórico, cultural y social determinado.
lo que requiere un análisis contextualizado. Hablamos de dinamismo y cambio como un motor o agente de cambio o como un motor y agente de caos. Repito, de cambio o de caos, dependiendo la perspectiva. Este es uno de los problemas que a lo largo de la historia de la humanidad pues se han suscitado, ¿no? Porque la mayoría de los mandatarios o la mayoría de las personas que realizan pues este tipo de cambios a través del dinamismo, pues, han creído que están en lo correcto, ¿no? Y hay que partir desde esa perspectiva. Por lo que sus estudios deben adaptarse a estos cambios. Partimos de ahí de qué son las ciencias sociales, cuáles son las que conocemos como principales, cuál es el objetivo. Repito, definición, conjunto de disciplinas académicas que estudian el comportamiento humano, las sociedades y sus interacciones, en contrastes con las ciencias naturales que se enfocan en el mundo físico. Y partimos a esto. Dame un segundito, te lo voy a ir explicando poco a poquito, suavecito. ¿Ok? Ahora, en el entendido y en el apartado, ay, se hizo chiquito. Dame un segundo, dame un segundo. Ok, ahí estamos. Dame un segundo, ¿eh? Entonces, ok, terminamos con estas características, ¿no? La diversidad metodológica, porque no podemos enseñar algo así nada más, porque sí, en las ciencias sociales, es decir, tenemos algunos enfoques, algunos métodos, algunos medios para recolectar, esto es lo importante, para recolectar y analizar datos, un enfoque crítico, ¿ok? Que nos permita fomentar la reflexión. Esta es una de las bases, esta es una de las partes más importantes en cuanto a la elaboración de materiales y medios de materiales, perdón, y recursos educativos que tienen que ver con la parte de las ciencias sociales. Déjame te pongo aquí. Ahorita vamos a regresar a este tema. Fomentan la reflexión y el cuestionamiento de estructuras sociales, de poder, de desigualdades, promoviendo una perspectiva crítica, anótale ahí, una perspectiva crítica sobre el funcionamiento de las sociedades. Aplicación práctica y bienestar social busca generar conocimiento que sea útil para la mejora de las condiciones sociales y el bienestar de las personas. Carácter empírico y objetivo. ¿A qué me refiero? Que aunque se estudian fenómenos subjetivos que no siempre, o sea, con subjetivos me refiero a que no siempre se manifiestan de la misma forma o no se van a manifestar de la misma forma. Esto quiere decir que no en todos los grupos sociales y que no en todas las personas se manifiestan o se expresan de la misma manera, sino que
este grado no de ambigüedad, sino este grado de expresión que se manifiesta en diferentes términos, permite que se dé origen o que se dé paso al término de la subjetividad. Ok, de que, ok, todas las expresiones o manifestaciones de la conducta son válidas. Vamos a buscar que a partir de la individualidad busquemos objetividad, es decir, que podamos medir, que podamos cuantificar para tener un correcto desarrollo. Basan su conocimiento en la evidencia empírica y la experiencia, al igual que las otras ciencias. Pero repito, no niegan que las demás formas, manifestaciones o expresiones conductuales o científicas sociales sean las correctas o sean las únicas. Ok, te voy a dar un minuto y quiero que anotes como título técnicas para diseñar recursos didácticos en ciencias sociales. Ok, con esto ya nos vamos a uno de los temas. Técnicas para el diseño de recursos didácticos en las ciencias sociales. Dame un segundín. Ok, y vele anotando. Vamos a hablar desde una perspectiva holística e integradora. Las técnicas para diseñar recursos didácticos en las ciencias sociales, repito, incluyen, anótale ahí, incluyen. Esta parte es súper esencial y súper importante, ¿eh? Dame un segundo. Ok, anoten, les voy a dictar. Las técnicas para diseñar recursos didácticos en ciencias sociales incluyen, subrayamos, incluyen.
Es muy importante que observemos el significado a través de la relación conceptual que tienen los conceptos. ¿A qué me refiero? Conceptualizar el contenido. Abro un paréntesis para explicar que es necesario definir objetivos conociendo a la audiencia. No es lo mismo que lo mismo. La selección de formatos visuales, ¿verdad? Mapas, gráficos, fotografías y maquetas. La integración de actividades prácticas, juegos, resolución de problemas y la aplicación de enfoques pedagógicos, lo que podemos denominar como un aprendizaje basado en problemas o en el caso de un servidor, una disculpa, ¿verdad? En el caso de un servidor con ustedes, un tipo de aula invertida. Fundamental que los recursos sean claros, visualmente atractivos y relevantes para el contexto del estudiante. Es la clase. Déjame decirte que sí, que no es la realidad o que no es la que estás acostumbrado a tomar. Imagina que durante muchos años, o sea, imagina, porque te voy a ofrecer dos perspectivas, ¿va? La primera de ellas, en pro de la educación tradicional. ¿Ok? La primera de ellas en pro de la educación tradicional, porque durante muchísimos años las ciencias sociales se han enseñado como si fuera algo exacto, algo verídico, como si lo que una persona escribió fueran factos, fueran hechos reales, comprobables, y que estos han de reproducirse de la misma manera, que si en el año 452 Jesús María Pérez y Raragoiri dijo que la historia es el estudio de la vida del hombre a través de su propia definición de vida. Bueno, que es la única conceptualización que vamos a utilizar con respecto a ellos. Obviamente, pues de acuerdo a las investigaciones y a los avances científicos, sí hay conceptos que debemos de seguir casi al pie de la letra. Esos conceptos nos los dan las etimologías grecolatinas. Es por eso que yo tomo mucho como referencia esta parte de las etimologías grecolatinas, porque de ahí emana el conocimiento de las ciencias sociales. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos pasar eso, ese conocimiento conceptual que tenemos, a un recurso en las ciencias sociales? Imagina que yo llego al salón de clases así y les digo, ok, hoy nos vamos a volver y empezamos con esta parte, ¿eh? Hoy nos vamos a volver, híjole, a ver si no nos la censura. La voy a poner desde acá para que no la podamos poner aquí y no haya problemas. Dame un segundito. Hoy nosotros, como esta canción, les voy a presentar un tema, ¿no? Decía ahí que lo primero que íbamos a hacer era definir un concepto sobre el cual vamos a trabajar o con el cual vamos a abordar. Y les voy a dejar esa, ¿no? Para ir citando algunas otras cosas. Repito, ahora sí, de manera conceptual. Vamos a diseñar recursos didácticos en las ciencias sociales. En este caso, el ejemplo que yo les voy a dar es el estudio de recursos didácticos a través de la práctica del cambio de canales sensoriales, la integración de diferentes recursos, bajar tantito, recursos, y
secuencias didácticas. Vamos a iniciar por el principio. Selección de formatos visuales. Ok, la diapositiva tradicional es buena, pero ¿qué pasaría si yo transformo esto en esto? Dame un segundo, ¿eh? Es más, duérmete un ratito. Dame un segundo. Ok, creo que no cambia. Ah, sí, aquí está. Ojo, te voy a poner cómo lo voy haciendo, porque acá lo interesante no es que veas cómo se hace, sino que sepas elaborarlo, ¿no? Nos vamos a ir de lo fácil a lo complejo, ¿ok? Primero vámonos por esto, ¿no? Ok. Normalmente el estudio de las ciencias sociales empieza a temprana edad en México, ¿no? Dependiendo del sistema educativo de cada país. Pero normalmente el estudio de las ciencias sociales empieza en la educación básica, en la educación primaria, que es donde más vivas están las ciencias sociales, que es donde más recursos, en donde más ejemplos, en donde más fenómenos tiene el docente para trabajar. ¿Ok? Si yo parto de aquí, ojo, que no le cambié mucho, ¿eh? No le cambié mucho. Pero si pasamos de esto a esto, hay una gran diferencia. Simplemente la visualización, hablando de técnicas, porque ahorita vamos a abordar un tema más específico, debe de ser concreta, ¿no? ¿A qué me refiero? Le vamos a dar al tema, mira, déjame paso por acá, al tema 3.1.1. ¿Cuáles son las técnicas para el diseño de recursos didácticos? Ok, elige tu tema. Yo estoy dando una exposición y estoy desarrollando el recurso educativo, ¿no? Que es atención total. ¿Te la puedo cambiar? Cuando tú sepas que el tema será aburrido o que el tema será complejo, antes de organizar el contenido, híjole, este es facto, ¿no? Esta es una de las que considero pertinentes y súper importantes y súper necesarias
abordes en tu práctica educativa. ¿A qué me refiero? Mira, creo que sí se escuche, ¿eh? Creo que te vas a tener que poner la bocinita, ¿eh? Son aspectos que debes de tomar en cuenta, pero supongamos que vamos a hablar del 2 de octubre, un segundo, 2 de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, ¿no? Sabemos que es un tema largo, sabemos que es un tema pesado y podemos empezar por ahí, ¿no? Imagina que antes de organizar, esta es la parte elemental, ¿no? Imagina que antes de comenzar con tu clase a organizar el contenido que previamente ya elaboraste, empiezas por organizar la dinámica de la clase, empiezas por organizar la estructura cognitiva con la que vas a trabajar. Bocina, Bluetooth, canción, la dejas correr, inténtala, yo te la paso el poco porque yo la he aplicado. Ok, indicación. Todos sentados. Damas y caballeros, el día de hoy tenemos un tema bastante importante. Acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Matanza, revolución, libertinaje. Estas y más temáticas abordaremos en su clase favorita llamada Elaboración de recursos y materiales educativos para las ciencias sociales. Gracias, gracias. Aplausos. Ok. Puedes dejar correr esto. Si te das cuenta, la música pasa a segundo término. Pero quiero recalcar algo importante. Si tú crees que esta técnica es solo para niños de primaria o de secundaria, te voy a decir dos cosas. Una, sí, y dos, estás en lo correcto. Y te voy a decir por qué. Porque es en las primeras etapas de la vida, cuando el ser humano tiene que comprender cómo funciona la dinámica de ser humano sin tener la experiencia de ser un humano dentro de las estructuras del ser humano. Es por ello que a muchos les cuesta trabajo o no llegan a entender por qué me tengo que aprender fechas, efemérides, qué tiene que ver una matanza histórica con mi vida, con el día a día, porque no alcanzo a relacionarme mi ser en el entorno inmediato y mucho menos en el contexto histórico. No entiendo o no comprendo cuál es el meollo del asunto, ¿no? Y nos podríamos ir utilizando las canciones, utilizando los sonidos. ¿Qué es lo primero? Antes de organizar el contenido, anótale, hay que organizar tres tipos de contenidos. El contenido cognitivo, es decir, el que abarca las estructuras del pensamiento y decir, ok, acá nos decían que como una de las partes importantes era definir objetivos, pero hay que conocer a la audiencia, no es lo mismo, este,
No es lo mismo darle la clase a un grupo de niños de primaria, si tú quieres, a un grupo de niños de secundaria, a un grupo de niños de preescolar, a personas pues ya pues de una edad avanzada, ¿no? O expertos o filósofos o psicólogos. Siempre el estudio del objeto de conocimiento tiene que ver con la capacidad de abstracción, con la experiencia, con la especialización, este, con el nivel o la profundidad de conocimiento. Y de eso, pues relata, ¿no? Pues este tema del cual te estoy hablando. Pero si tú dices, ok, ¿por qué de niños? Porque si de niños interesas o empujas o entablas o estableces una conexión entre el ser humano y su conciencia de raza, pues lo tienes atrapado en esto y definir los objetivos será más fácil. Si de niño le presentas la información de esta manera o de otras, porque te digo, esta es una que se me acaba de ocurrir ahorita, capaz que mañana se me ocurre otra mejor, después otra mejor y otra mejor y otra mejor, y pues voy apoyándome de absolutamente todos estos recursos, ¿no? Ahora, acá abajo dice, organizar, perdón, definir los objetivos y conocer a la audiencia. ¿Qué le gusta a mi audiencia? Así sea un señor de 60 o de 70 o de 80 años, si yo le presento a mi audiencia, este, dame un segundo, ¿eh? Si yo le presento a mi audiencia un tema entretenido, un tema diferente, un tema que me permita desarrollarme, pues va a ser todavía, pues mejor. Te voy a poner estas dos, mira, estas son cortitas. Ojo, ¿eh? Dame un segundín, deja copio y pego para que esto sea más rápido. A partir de ahora, ojo con lo que vamos a hacer acá, porque mucho tiene que ver con el dominio conceptual, pero ese dominio conceptual se aborda de manera rigurosa para que yo pueda utilizar, esto sí, mételo en tu base de datos para que yo pueda utilizar la información a mi favor. Lo primero que tengo que hacer es dominar la información. ¿Y cómo le haré para dominar la información? ¿O cómo le hago para desarrollarme en un medio que se postula tan preciso, tan exacto y tan formal? Ojo con lo que vamos a hacer, ¿eh? Dame un segundo. Oh, ya se tragó esta cosa.
te lo paso acá. Te voy a presentar. Segundo, está lloviendo. Está cayendo aguacerón. Nada, aquí nada nos detiene. Vale, te presento, Universidad de Londres. La Universidad de Londres te invita a explorar el arte de la actuación. Fíjate cómo se presenta la información dependiendo de la perspectiva. Y tú me vas diciendo si es importante organizar el contenido y si es relevante organizar las estructuras cognitivas. Ojo, este es otro formato. Buenas tardes. Observa el perfil. A todos. Bueno, ¿para qué sirve la historia? Es una pregunta bastante frecuente, por lo menos a mí me la hacen muy frecuentemente. Y tiene su lógica la pregunta, ¿no? Porque la verdad que nos han enseñado la historia de una manera bastante particular, por lo menos a mi generación y a muchos de los que estamos acá, una historia completamente ajena, que no tenía que ver con nosotros, una historia de otros, de seres perfectos, que incluso se nos decía que era una historia ejemplar. Y lo que pasa es que es muy difícil imitar o tomar como ejemplo a los perfectos, ¿no? Y esto habla de una desigualdad inicial. En realidad, había que imitar a gente a la que nunca se podía alcanzar. Me pasó hace poco dando una charla en un colegio público, una escuela muy pobre de La Matanza, donde hablábamos de San Martín, una charla que daba con los chicos. En el momento de las preguntas, uno me dice, a mí me encantaría ser como San Martín, pero tengo que cruzar los Andes, medio complicado, me dice, ¿no? Y otro le contesta, chicos de 8 años más o menos, le contesta, no, mira, con que seas honesto, con que no robes, no mientas, por ahí podés ser como San Martín, ¿no? Y el pibe había entendido el concepto de ejemplaridad, que no tiene que ver con la emulación, sino con tomar aquellas virtudes que todos podemos asumir, es decir, todos los que estamos acá, arriba, abajo, afuera, podemos ser sanmartinianos, si queremos, claro, si queremos, ¿no? Podemos empezar ahora, como dicen los programas de Llame Ya. Si quiere puede ser un sanmartiniano en este mismo momento, ¿no? Puede asumir su honestidad, Ok, su hasta aquí responsabilidad, observa que su se manejan empatía, conceptos una palabra que le específicos. gustaba mucho al general. Es una San charla, es Martín, una que se ponencia ponía siempre en dedicada lugar del a otro, ¿no? gente Esto con quiere decir conceptos la específicos. empatía. Y creo que entonces esta genialidad no era absolutamente inocente, era una genialidad que tenía que ver con una forma de enseñarnos la historia, ¿no? Es decir, iba planteando a personajes recortados. Por ejemplo, Sarmiento era el padre del aula, el otro era el padre de la patria, teníamos padres, pocas madres, muy pocas madres, a pesar de que tenemos una hermosa madre de la patria, que es María Remedios del Valle, una negra liberta que acompañó a Belgrano en sus campañas y que fue llamada así, la madre de la patria, incluso reconocida por el Parlamento en 1827, pero claro, cuando se escribe la historia blanca, en torno a la década del 80, la negra Remedios sale expulsada de la historia y no tenemos más madre de la patria, ¿no? Por su condición de afroargentina la corrieron de la historia. Esta historia que evidentemente fue siendo falsificada, y en el caso de San Martín decíamos, esta cuestión del recorte de su actividad a lo estrictamente militar tiene por detrás el fomentar y cultivar. Ok, llevamos 3 minutos 10 y si tú ya te aburriste, órale, paz, te la doy por buena. Ok, ahora vamos a ver esta parte. En esta misma, situación, te voy a presentar otra ponencia. Ok, ya hablamos de conceptos y de términos específicos. Ahora vamos con esta. Nos paramos en 3 minutos 10, ¿eh? Segundo, 3 minutos 10. A esta solamente le No vamos a sirvió dar para un minuto nada. más. Bueno, yo, como dijo Tamara, era uno de esos.
Y ojo, estamos hablando una de todas las ciencias sociales, pero te digo, todas tienen esta característica que engloba la formalidad. Checa el perfil Hola, del soy ponente. Manuel. ¿Y quién no tuvo ese compañero que decía que la historia era aburrida, que no servía para nada? Bueno, yo, como dijo Tamara, era uno de esos. Y por eso quiero hablarles de lo importante que es la historia para mí y para todos ustedes. Pero primero tengo que saber qué concepto de historia tienen ustedes. ¿Algún voluntario? Ojo al concepto, ¿eh? ¿Bien? ¿Algún otro? No, está bien. La historia es, por definición, la disciplina que estudia y expone los acontecimientos pasados que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el presente. Y su función es guardar todos los conocimientos o experiencias de gente que vivió en el pasado para dárnosla a nosotros, porque con la experiencia personal nos quedamos escasos. Como dijo el científico Isaac Newton, si he logrado ver más allá es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes. Pues nada más. Está refiriéndose a que sus aportes a la ciencia no podrían haber existido gracias a otros científicos que vivieron antes y dejaron ya una base. Y aunque ninguno de estos científicos u otros próceres existan o estén vivos, existieron. Y esto es muy importante porque el pasado marca las bases de lo que somos ahora o del presente. Y lo más impresionante de todo esto es que nosotros estamos haciendo historia. Aunque nuestras acciones parezcan insignificantes, no lo son. Es como dice la teoría del caos. Cualquier suceso, por más pequeño que sea, puede cambiar todo. O nunca intentaron dormir con un mosquito en su cuarto, cambia todo. Hablando de cambiar todo, en una de estas sesiones de TED, una persona me dijo algo que me revolvió todo lo que tenía dicho hasta el momento. Fue, no te olvides que la historia la escriben los vencedores. Esta frase estaba referida a la historia oficial, que es lo que te enseñan en la escuela, lo que todo el mundo toma como verdad, pero es solo un lado de la moneda. Y ver este lado es peligroso, ya que te siga de ver el otro lado, la otra cara, que es la historia de los marginados y vencidos, la historia no oficial. Un ejemplo de esto es en la colonización española, cuando los españoles vinieron a colonizar y a traer la civilización acá, siendo que en México ya habían sistemas de drenaje y purificación del agua, mientras en Europa tenías el riesgo de que te caiga orina desde un edificio. Y en los libros de historia muestran parcialmente la colonización, no muestran toda la violencia y la tortura que fue para los pueblos originarios. Y encima tienen el descaro de decir de que Colón descubrió América cuando ya habían civilizaciones acá. Pero mucha gente piensa que la historia solo se basa en sucesos que pasaron hace mucho tiempo, pero tomando un caso más actual, como el de Chile, que el pueblo reprimido está escribiendo la historia ahora mismo, y los medios de comunicación masivos chilenos no decían nada. Y esto me lleva a la siguiente frase del activista por los derechos afroestadounidenses Malcolm X: si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al reprimido. Lo que hacen normalmente los medios de comunicación es hablar de esta historia, la oficial, y no te muestran la otra cara, la no oficial. Y el punto al que quiero llegar con todo esto es que en este siglo hay muchos medios de comunicación, hay más de un libro de historia, así que no se queden con lo que les deja la escuela. Investiguen la historia y de paso, construyanla. Muchas gracias. Fácil, sencillo, una mirada histórica, ¿ok? Te deja con muchas dudas, te presenta, ¿ok? Quien te lo dice es lo de menos, ¿ok? Quien te lo dice es lo de menos, pero te estás dando cuenta que, o sea, en 4 minutos, en los mismos 4 minutos nos metió un concepto, nos metió como 4 frases, nos metió como 6 personajes famosos, ¿ok? ¿Qué tenía ahí? Pues obviamente ambos tenían su planeación. Ahora vamos a ver en cuanto a las ciencias sociales, por ejemplo, el estudio ya hablamos de la economía y tal, ahora vamos a ver el estudio de las artes, por ejemplo. Y te voy a dar un elemento y ahorita hablamos ya de manera conceptual, ¿va? Va a dejar un ratito nada más. A los 7 años, mi padre me llevó a un concierto de música clásica por primera vez.
y salí llorando. Fenómeno. Tocaban la quinta Fenómeno sinfonía educativo, de Beethoven. social. ¿Cómo preparas a un niño antes de que vaya a un concierto de música clásica por primera vez? Bueno, unos días antes nos sentamos a escuchar una grabación que él tenía. Y ahí me explicó un par de cosas sencillas, como por ejemplo la insistencia del ta-ta-ta-tan a lo largo de todo el primer movimiento, pero que además regresa más tarde en la sinfonía, que esta sinfonía tenía 4 movimientos o 4 partes, o que el final de esta sería una victoria humana, musical, concreta o abstracta, que lo que comienza con un insistente y sentencioso llamado se convierte en un triunfo lleno de validación y optimismo. Incluso jugábamos a un juego. Cada vez que comenzara una sección de la que habíamos hablado, yo apretaría su mano en señal de reconocimiento. Con esta información llegué al teatro. Esto y la natural curiosidad me cargaron de expectativas. Por una parte, estaba tan concentrado, sí, disfrutando de la música, pero también de la experiencia de estar ahí. El público atento, la orquesta numerosa, el sonido apasionado. Todo iba según lo había anticipado, hasta que de pronto ocurre algo increíble. Algo que hasta el día de hoy sigo considerando uno de los momentos musicales más perfectos jamás escritos. Un milagro. La música, Ojo hace un ahí. rato venía repitiendo un gesto. Atención. ¿Lo identifican? Pero además, una sucesión de acordes que me hacían pensar que Conceptos después de eso, específicos de los seres humanos que practican esa seguramente actividad. vendría esto. Una suerte de sentido común musical. Pero no hay nada de milagroso en eso. O sea, humildemente esa resolución también la podría haber escrito yo y de paso terminamos el movimiento y dejamos que la gente tosa tranquila y compulsivamente, ¿se han dado cuenta? O que revisen su teléfono. Pero esta música no la escribí yo. Y Beethoven es Beethoven por algo. Retrocedamos unos segundos de esa música. Todo esto sigue un patrón y ya sabemos cómo debería concluir. Esto esperaba. Un niño diría como que te engaña. Esa nota salida de otro universo sonoro sorprende. Presentación de la El ritmo información. late apenas al filo de su extinción, pero poco a poco se estabiliza, como dando señales vitales. De ese impulso brotaron los violines y una línea melódica errática, intermitente, insegura incluso, hasta que también encuentra consistencia. De esa forma, la música cautiva nuestra atención. Es un momento cargado de la promesa de un inminente desenlace. Ese algo que sabemos que va a ocurrir, y sin darnos cuenta, ya lo esperábamos. Pues eso, mi padre me vio y me abrazó emocionado. Yo sollozaba. Y le dije, no sé por qué estoy llorando, si no es tristeza lo que siento. Ese momento marcó mi vida. Fue ahí, a los 7 años, que decidí dedicar mi vida a la música, porque quería recrear ese momento, entenderlo y después compartir y contagiarlo. Veamos si podemos lograrlo aquí y ahora. Ojo, Yo creo que es contagioso. Ojo con la Cuando les manifestación conté de esta la nota reproducción inesperada, del conocimiento. de esa llave a nuevas opciones que finalmente se transforma en la puerta a este gran triunfo musical, lo que hice fue puntualizar un fenómeno muy simple y al mismo tiempo muy común en la vida misma, las expectativas. Si el tercer movimiento efectivamente hubiese terminado así, nuestra percepción de lo ocurrido se marcaría dentro de ciertos parámetros de expectativa. Básicamente, recibimos lo que esperamos. La música concluye, el público se acomoda, tose. Los instrumentistas se relajan un segundo hasta que el director de orquesta vuelve a levantar las manos en señal de embestida para arremeter con el último movimiento. Funciona. La música impacta de todas formas, pero no es lo mismo. Esa transición que escribió Beethoven no solo cumple con la función de conectar una música con otra, sino que genera otro tipo de expectativas. Desde esa nota inesperada hasta la búsqueda de nueva estabilidad en el ritmo, la melodía, la armonía y esa textura que crece y desemboca en algo mayor.
Pero en el intertanto, nuestra mente reacciona, comienza a buscar alternativas, escenarios posibles, y Beethoven lo sabe. Por eso esa disolución y divagar de la música nos confunde, y esa confusión genera expectativas, que son mezcla de predicción y disposición a seguir siendo sorprendidos, ya que la misma música nos acaba de demostrar que todo es posible. En un nivel extra musical, se parece a mi propia actitud antes y durante el concierto. La información de mi padre fue un incentivo para llegar al teatro lleno de expectativas, a reconocer lo que ya sabía, a constatar. Pero una vez de que me sorprendió, ya todo era posible. El poder evocador de la música proviene en gran medida de su capacidad de generar, prolongar, suspender o incluso traicionar expectativas. ¿Pero qué esperamos de ella? ¿De la música misma? Una melodía y un acompañamiento. Una idea que se presenta, dialoga y encuentra un cierre. Una nueva idea, más jocosa. Todo apacible, esperado, expectativas cumplidas. ¡Ajá! Giro inesperado. Ojo a cómo explica, ¿eh? Ópera. No se veía venir. Porque es más fácil predecir desde la consistencia, como este preludio de Bach. Estamos diseñados para buscar estabilidad y asegurarnos una predicción. Se gatillan asociaciones y la memoria saca conclusiones. La consistencia nos permite anticipar y aceptar. Y una de las fuentes de placer al escuchar música es cuando nuestras expectativas se cumplen. Pero ¿y cuando perdemos el control de la predicción? Cuando no se cumplen. Gran recurso del romanticismo. Franz Liszt juega con este sorprender. Una melodía apasionada, arrebatada, que comienza un viaje. Pero regresa. Y ahí, cuando todo parecía ir por el mismo camino, seguro, predecible, esto, se abre una puerta, otra alternativa, que desestabiliza, pero fascina. Otra más. Fue como encontrar opciones que no se veían posibles. Y ese desafío a las expectativas nos seduce. O un contraste. Mal en sentencia. Oscuras la vida, oscuras la muerte. Seria y desesperanzada, la música toma un nuevo giro. Pero además, esta música tiene un dejo de movimiento, de baile, de vals. Y claro, el estilo, la tradición y la herencia también generan expectativas. Porque Mahler es heredero de toda una tradición vienesa, donde esta música es parte de su ADN. ¿Y el de nosotros? Bueno, se sonrieron algunos al reconocer este vals de Strauss, que por cierto, también está lleno de pequeños juegos de expectativas. Como estos sutiles cambios en el tempo, ese ir y venir. Pero que tanta gracia, o sorpresas más radicales. Nuevo vals. Como les dije, la tradición está en el inconsciente colectivo y a través de gestos como este 1, 2, 3, 1, 2, 3 podemos reconocer incluso un distorsionado y decadente vals escrito antes de la Primera Guerra Mundial.
fantasmagórico eco de ese vals vienés? Esas notas, al parecer inconexas, son productos de años de transformación de reglas musicales. Richard Wagner fue uno que contribuyó, en su caso siendo un gran manipulador de expectativas. Música sugerente, llena de erotismo, donde cada nota, cada sonido se aferra al próximo, se arrastra, se adhiere, pero que cambia permanentemente de dirección. Pero no todo lo que suena puede ser inesperado. Un silencio también puede ser provocador y dejar preguntas abiertas. El ensordecedor silencio. Debussy y su sensual preludio de la siesta de un fauno, y ese sugerente silencio al comienzo. El silencio, elemento esencial de la música. Más que ausencia de sonido, es un recurso expresivo fundamental. Y uno de mis silencios favoritos es ese silencio cómplice, cargado de expectativas, el que ocurre antes de que la música sea. Pero también cada nuevo silencio regalando instantes de elucubración. Siendo parte del discurso y conectando ideas que pueden seguir creciendo. Contrastes, estabilidad e inestabilidad. Observa la reacción del público. Y a propósito, la estabilidad del pulso. ¿Y cómo lo agrupamos? Es una reacción instintiva que aparece apenas identificamos regularidad. 1, 2, 1, 2. Pero ¿y cuando ya ni siquiera podemos anticipar esta agrupación y solo nos queda estar a merced de lo inestable? Escuchar música muchas veces es como leer una buena novela policial, de esas en las que dudas hasta del muerto, y donde el nudo argumental y el inminente desenlace te hacen más sensibles al cómo disminuye el grosor de las páginas. Expectativas en el peso sobre la punta de tus dedos. El estado de atención cambia, es activa y aceleradamente especulativo. Ya no es si esto, entonces lo otro, sino y si esto, luego esto o lo otro. Como todo en la vida, en la naturaleza del arte también está presente esa idea de que hay que esperar lo inesperado. Pero ojo, que lo inesperado no solamente tiene ese gustito de la primera vez. Por algo volvemos a leer un clásico, a ver una película o a escuchar una y otra vez la música que tanto nos gusta. En parte porque nos gusta experimentar desde la seguridad, como un niño que lee el mismo cuento todas las noches desde la tranquilidad de saber cómo termina. Pero además, la relectura a través de la memoria nos regala otros detalles. Nos hace poner atención a otros lugares, a escuchar no la melodía, sino el acompañamiento, por ejemplo, y descubrir que esa hermosa música había pasado desapercibida, aun si siempre estuvo ahí. Reconocer, pero también para redescubrir un juego infinito de expectativas. O la relación entre el intérprete y el oyente. ¿Cómo lo va a hacer? Seguro que es distinto como me lo aprendí en la grabación que conozco. Pero esa es la gracia. Si la música es un organismo que respira y vive en el instante mismo en que suena, solo ahí la música es. Y escucharla en vivo nos permite vivir ese momento lleno de expectativas. Cuando terminó el concierto, mi papá me llevó a conocer al director. Yo lo vi y me puse a llorar de nuevo. Sin decir nada, pensaba, tú eres el responsable de estas lágrimas. Él me miró un poco descolocado, preguntó si pasaba algo más que mal,
Muchas pueden ser las razones del llanto de un niño de 7 años. Mi padre, todavía emocionado, le hizo un resumen. Y al entender el impacto que la música había tenido en mí, el director me abrazó y me dijo, bueno, por esto hacemos lo que hacemos. Ese día cambió mi vida. Mis expectativas han sido desde entonces cambiar las de ustedes. Muchas gracias. Ok, hablamos de 3 tipos y 3 presentaciones. ¿Viste la despedida? 3 tipos y 3 presentaciones de las ciencias sociales, de cómo abordar los fenómenos sociales desde distintas perspectivas. Da igual que seas un novato, da igual que seas un catedrático, da igual que seas un propulsor o un impulsor de las ciencias. Quiero retomar estos conceptos, ¿no? No es lo mismo ponerlo en una diapositiva y explicarlo, no es lo mismo hacerlo visualmente más atractivo, no es lo mismo buscar mapas, gráficos, fotografías, maquetas, juegos de resolución de problemas, invertir el aula, trabajar, planificar, ok, todo esto es importante, ok. ¿Qué es lo importante de estas o qué rescatamos de estas 3 ponencias en cuanto a los temas que estamos estudiando el día de hoy, que son organización de contenido, acceso al contenido y en cuanto a técnicas de diseño de recursos didácticos que acceden al contenido, pues técnicas para estimular la actividad del participante y técnicas para mejorar la comprensión del lenguaje? ¿Cómo podemos entender un lenguaje social si no somos parte de él? ¿Cómo podemos entender el lenguaje de una comunidad si no hablamos el mismo idioma? ¿Cómo podemos entender el lenguaje del aprendizaje si no somos capaces de seguir aprendiendo y nos postulamos o nos posicionamos en el campo de la enseñanza? Debe de ser en el pedagogo, debe de ser una constante entre el ir y venir, ser y aprender. No me refiero a un ser o no ser, un ser, aprender, instruir, enseñar, dotar, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante conocer a la audiencia, sí, es importante seleccionar el enfoque, sí. ¿Desde qué perspectiva lo vamos a abordar? El lenguaje que voy a utilizar, la manera en la que me voy a desenvolver, el objetivo que quiero dar. Normalmente una ponencia, o sea, si te diste cuenta, te voy a dejar aquí las 3. Aquí abordan el objetivo principal de la ponencia desde el minuto 1, bueno, en la del profesor, en la del estudiante se aborda el cuestionamiento, ahí está trabando esto, perdón, en la del estudiante se aborda el cuestionamiento y en la de la música, o por qué nos llama la atención la música, se aborda el objetivo que tiene el ponente en la parte final de la misma ponencia, ¿no? Ok, a veces no tiene que ser tan cerrado, tan cuadrado el estudio de la ciencia social, sino que en los días de la tecnología, en nuestros tiempos, se vuelve importante entender el contenido. Si yo no entiendo el contenido es porque no lo domino. ¿Ok? Y si yo no lo domino es porque no lo viví, y si no lo viví es porque no alcanzo, como decían en la ponencia, a ponerme o a subirme en los hombros de gigantes para alcanzar otra perspectiva. Si se dan cuenta, salvo el joven, sí, el joven, fue el único que traía por ahí escrito. Los otros 2 dominaban lo que querían desarrollar, lo que querían enseñar, lo que querían hablar, el concepto, la idea, y eso no es producto de la inventoso, de estudio exhaustivo, comparar ideas, de contrastar información, de nutrirse de la experiencia, del concepto, de la materia, en absolutamente todas las áreas y todas las perspectivas. ¿Qué quiero resaltar con esto? La expresión, las ciencias sociales han sobrevivido o han perdurado durante muchísimos años por la capacidad de personas como ellos, por la capacidad de personas como nosotros, por pedagogos,
convertido en su pasión la enseñanza, ¿ok? La resolución de problemas de tipo enseñanza-aprendizaje, y dado a otros de las ganas, la pasión, la virtud, la emoción, la emotividad, la razón, la transformación, la esperanza, el cambio, o todas de estas características que te llevan, que te retan a practicar la misma profesión que el ponente practica a través de todas estas características. Le vamos a dejar aquí, te dejo picado y nos vemos la siguiente clase. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.